Bueno, muy buenas noches. Dentro del programa de formación continua y continuada y especializada, dentro de el diplomado relacionado con finanzas públicas, vamos a dar paso a nuestra primera unidad. Eh, Todos sabemos que el tema de las finanzas públicas consiste en este diplomado en formular acertadamente el plan financiero de una entidad pública o territorial. Tenemos una serie de objetivos, como es el de transferir a todos los funcionarios contratistas y firmas asesoras de entidades territoriales de Tolima, Nariño, Norte, Santander y Cauca, una visión estructural y sistémica del flujo de los recursos del Estado. Otro de los objetivos es hacerlos capaces de formular acertadamente el plan financiero de una entidad pública o territorial, mejorar las competencias de los beneficiarios en el análisis del comportamiento de las entidades estatales, desarrollar en ustedes habilidades blandas que les faciliten la ejecución correcta de sus funciones como planeadores de ingresos. Tenemos unos módulos previstos, hemos ya trasegado por el módulo de bienvenida. En este momento estamos en el módulo de las unidades temáticas 1 y 2, para lo cual ya encontraron ustedes en la plataforma el texto guía. Este es el video resumen de la unidad temática número 1. El análisis de caso también ya lo encuentran en la plataforma, que vale la pena recordarles y hacerles énfasis en que se trata de que cada uno de ustedes trate de buscar el presupuesto de un municipio cualquiera para que lo podamos analizar, estudiar y aterrizarlo a las realidades que vamos a aprender en este diplomado. Efectivamente hay un contenido extra y evidentemente habrá una evaluación. Dentro del contenido de las unidades temáticas de finanzas públicas tenemos como primera medida la economía y la política fiscal en la primera unidad. Posteriormente veremos otro video en el que hablaremos acerca del ingreso y del gasto público. En tercer lugar, hablaremos de la gestión del sector público. En la cuarta unidad tendremos la oportunidad de analizar un estudio de caso de planeación financiera de un ente territorial o de una entidad pública según sea el caso, para terminar o concluir en la unidad quinta con el análisis del comportamiento financiero de las entidades públicas y de los entes territoriales. Así pues, esperamos que durante estas 5 unidades lograr una acción dentro de nuestro trabajo, de esta acción de formación. Estaremos evaluando progresivamente a ustedes, los beneficiarios, la consecución efectivamente de los siguientes logros. Primero, lograr comprender la relación entre la política fiscal y el comportamiento económico y financiero del país. Como segundo logro, conocer la estructura financiera del Estado y cómo se comporta el flujo de recursos del mismo. Como tercer logro, planificar adecuadamente las finanzas de un ente territorial o de una entidad pública. Como cuarto logro, realizar un análisis completo del comportamiento financiero de cualquier entidad estatal. Como quinto logro, importantísimo por demás, demostrar dominio frente al Estado, a lograr desempeñar tareas propias de la compleja gestión de los recursos del Estado. Bueno, es así como en esta primera unidad debemos lograr unas competencias, y esas son comprender la relación entre la política fiscal y el comportamiento económico y financiero del país, ¿ok? Dentro del contenido y el conocimiento asociado a esta primera unidad, nos encontramos con los fundamentos macroeconómicos del sistema tributario, la intervención del Estado a través del presupuesto, las finanzas públicas en el marco del sistema financiero internacional, la política cambiaria y su impacto en la política fiscal y en las funciones del Banco de la República. Entremos en materia. La política fiscal y sus efectos. La política fiscal, vale la pena notar que una de las políticas económicas de las que se dispone o de las que utiliza el Estado es definitivamente la política fiscal. Es mediante la aplicación de la política fiscal
que se pretende suavizar las fases de los ciclos económicos. Los instrumentos de los cuales el gobierno o los gobiernos del mundo utilizan para aplicar la política fiscal son básicamente dos. Lo primero, los impuestos. Al variar los impuestos, los ciudadanos pueden disponer de más o menos dinero. El gasto público, en su segunda medida, hace referencia a que aumentar o disminuir el gasto público aumenta o disminuye la actividad económica de un país, de una región, de un departamento. Así, en función de la fase del ciclo económico en el que se encuentre el país, la región, el departamento, el municipio, se puede aplicar dos tipos de políticas fiscales, bien sea una expansiva o bien sea una restrictiva. Cuando hacemos referencia a una política fiscal expansiva, estamos hablando de menos impuestos y más gastos. Cuando hacemos referencia de una política fiscal restrictiva, hablamos de más impuestos y menos gastos. ¿Ok? En resumidas cuentas, la política fiscal es una relación entre impuestos y gasto público. ¿Okay? La política fiscal expansiva, en la que hacíamos referencia, de que es menos impuestos y más gastos, podemos decir que en la fase del ciclo económico en que la actividad económica disminuye, el Estado puede actuar para compensar esta disminución. ¿Cómo lo hace? Primero que todo, aumenta el gasto público, de modo que revierte de modo positivo en las familias y las empresas. Y como segunda medida, una disminución de los impuestos. Al disminuir los impuestos, al disminuir los impuestos a las economías domésticas y empresas, o sea, las empresas y las personas, estas, tanto personas naturales como personas jurídicas, van a disponer de más dinero y pueden destinar más recursos. ¿A qué? Al consumo y a la inversión. De otra manera, más sencillo de entender, cuando hablamos de una política fiscal expansiva, estamos haciendo referencia a que el Estado aumenta el gasto. Al aumentar el gasto, evidentemente, imaginémonos en un municipio, al aumentar el gasto, y ya sabemos o miraremos más adelante, que el gasto público tiene tres elementos fundamentales, como es gastos de funcionamiento, gastos de servicio de la deuda y gastos de inversión. Cuando aumenta el gasto, se hace referencia a aumentar el gasto público. El gasto público se podría referir al funcionamiento. Al aumentar la nómina, pues hay nuevas personas con capacidad de compra en el municipio que van a salir a comprar o adquirir artículos, bienes y servicios, y evidentemente hacen que la economía se movilice, que la economía se desarrolle. Los problemas que suelen provocar las políticas fiscales expansivas evidentemente son los aumentos de precio, es decir, se incrementa la inflación. Por otro lado, la política fiscal restrictiva es diferente a la expansiva, evidentemente. Cuando estamos entre un ciclo económico expansivo, con un aumento de actividad económica, suele producirse una subida de precios, como lo dije hace un momento, y para compensarlo, el Estado aplica una política fiscal restrictiva. ¿En qué consiste la política fiscal restrictiva? Disminuir el gasto, reduciendo los gastos corrientes y de inversión, aumentando además los impuestos y así tener una renta disponible y moderar el consumo. Es decir, ante el incremento de la inflación, lo que se debe hacer es tratar de disminuirla y entonces procurar que se modere el consumo ante y utilizando la herramienta evidente de aumento de impuestos. ¿Ok? Los fundamentos macroeconómicos del sistema tributario, como lo encontrarán en el material, hace referencia a que en casi todos los países del mundo existe una estructura tributaria e impositiva plasmada en lo que podríamos llamar un estatuto tributario, un código de rentas. En ese código de rentas, en ese estatuto tributario, se especifica quién o quiénes deben o no tributar, así como el motivo, la cantidad, el tipo de tributo o impuestos a pagar, entre otras consideraciones que se relacionan en esos documentos llamados estatutos tributarios. Pero entonces, si vamos a hablar del impuesto, bueno, hagamos un paréntesis.
Los estados, los municipios, los departamentos, el país se financian generalmente a través de dos vías, a través del incremento, a través de los impuestos o a través del incremento de la deuda, deuda pública que puede ser deuda interna y puede ser deuda externa. La deuda pública también puede ser deuda privada o deuda pública, ¿ok? Pero hablemos de los impuestos. Los impuestos, vamos a establecer unas categorías del impuesto. El impuesto existen diferentes clasificaciones, diferentes tipos, que ya lo veremos enseguida. Podemos decir que los impuestos se ubican, las categorías de los impuestos se ubican en tres tipos de categorías. La primera de ellas es la categoría con fines fiscales. La segunda, la categoría es con fines extrafiscales. Y la tercera de ellas, la categoría con fines mixtos. Entenderemos que la categoría primera, la de fines fiscales, hace referencia a la aplicación de un impuesto para satisfacer una necesidad pública de manera indirecta. Es decir, se recauda y su producido se aplica en gastos para financiar diversos servicios públicos o inversiones. Esto es, impuestos direccionados a un tema fundamental. En el concepto de los fines extrafiscales es la aplicación de un impuesto para satisfacer una necesidad pública o un interés público de manera directa. Un ejemplo de ellos tenemos el tema del impuesto departamental de los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. Y se entiende como fines mixtos cuando la finalidad es la búsqueda tanto del tema fiscal como del tema extrafiscal. Los impuestos en Colombia. Los impuestos en Colombia podemos decir o podemos afirmar que existen diferentes tipos, como lo decía hace un momento. Los impuestos pueden ser directos o pueden ser indirectos. Cuando hacemos referencia de un impuesto directo, son aquellos gravámenes establecidos por la ley que recaen sobre la renta, sobre el ingreso y sobre la riqueza de las personas naturales o jurídicas, los cuales en teoría consultan la capacidad de pago de estas. Se denominan directos porque se aplican y recaudan directamente a las personas que tienen el ingreso y el patrimonio. Ejemplo de los impuestos directos. Hablaremos de que los impuestos directos pueden ser el impuesto de renta y complementarios. Hablamos que impuesto directo es el impuesto al patrimonio. Por otra parte, los impuestos indirectos son aquellos gravámenes que recaen sobre la producción y el consumo, la producción, la venta de bienes, la prestación de servicios, las importaciones. Estos impuestos en Colombia no consultan la capacidad de pago del contribuyente. Algunos dicen que los impuestos indirectos son extremadamente recesivos. Acordémonos que recesivos es la contracción de la economía. ¿Por qué podemos decir que los impuestos indirectos son recesivos? Porque contraen la producción y el consumo. Al no consultar la capacidad de pago del contribuyente, si usted no quiere cancelar un impuesto indirecto, sencillamente no consume, no compra o no produce. Por otra parte, los impuestos nacionales, entonces, los impuestos también se clasifican entre los directos y los indirectos en nacionales, departamentales y municipales. Un estudio del Fondo Monetario Internacional hace referencia que en Colombia, en total, entre los impuestos nacionales, departamentales y municipales, se pagan 66 tipos de impuestos. Los impuestos nacionales, entonces, son tributos emitidos por el Poder Ejecutivo y son sometidos a consideración del Congreso Nacional para su aprobación mediante una ley. Estos impuestos se hacen efectivos a partir de que la ley, es decir, la reforma tributaria, que todos sabemos que en Colombia aproximadamente hay una reforma tributaria cada año y medio, es decir, cada 18 meses, entran o se vuelven efectivos a partir de la sanción presidencial y sobre todo sobre su correspondiente publicación en el Diario Oficial. Un ejemplo de impuestos de orden nacional son los siguientes. Son el impuesto al valor agregado IVA, es un impuesto nacional, el impuesto de renta y complementarios, el impuesto de timbre nacional y algunas contribuciones especiales. Para que podamos entender mejor, visualizar y poder manejar el tema impositivo,
cada vez que estudiemos o tratemos de estudiar un impuesto, debemos analizar 5 elementos básicos, como los pueden ver ahí. El sujeto activo del impuesto, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Siempre que hablamos del impuesto del sujeto activo, el sujeto activo del impuesto es el poseedor del derecho a cobrar dicho impuesto, es decir, la nación, el departamento, los municipios. El sujeto pasivo es el responsable de pagar dicho impuesto. El hecho generador, el hecho económico o no que genere la necesidad o la obligación de cancelar dicho impuesto. Por otra parte, la base gravable habla de la base sobre cuál se liquidará dicho impuesto. Y la tarifa, evidentemente, la alícuota o el porcentaje a cancelar por dicho impuesto. Dentro de los impuestos nacionales, si hablamos del IVA, este impuesto en Colombia se establece sobre toda venta de bienes y servicios en el territorio nacional. Se genera por la venta de mercancía que no haya sido excluida o exenta, los servicios prestados en el territorio y la mercancía importada. Por otra parte, el impuesto de renta grava a las personas naturales y a las personas jurídicas. La base gravable para las personas naturales son sus ingresos ajustados por deducciones y exenciones. Las tarifas del impuesto aumentan con el ingreso del contribuyente como una especie de mecanismo de equidad. Las empresas, por su parte, la tarifa tiende a ser plana, es decir, es independiente de su tamaño o de la rentabilidad de la empresa. Por otra parte, tenemos el impuesto de timbre nacional. El impuesto de timbre nacional es un impuesto documental. Es el impuesto generado por la protocolización de todo contrato o instrumento público en el que incluimos los títulos valores que se otorguen o acepten en el país, suscritos entre particulares con el Estado o entre particulares, siempre y cuando sea superior a 6.000 VTs. Y sabemos que la tarifa es la tarifa del 1.5%. No nos olvidemos que en este impuesto de timbre nacional son contribuyentes las personas naturales o jurídicas, sus asimiladas y las entidades públicas no exceptuadas expresamente, y que siempre y cuando intervengan como otorgantes, giradores, aceptantes, emisores o suscriptores de los documentos. Los impuestos nacionales, continuando con el tema de los impuestos nacionales, también existen las contribuciones. No nos olvidemos que en el tema impositivo existen impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones. Contribuciones pueden existir contribuciones parafiscales. Las contribuciones parafiscales son de carácter gremial. Las contribuciones especiales son los gravámenes que establece el gobierno nacional con el fin de cubrir necesidades específicas en el presupuesto de la nación. Entre esas encontramos, por ejemplo, algún impuesto que eventualmente ha salido, un gravamen, perdón, se denomina inclusive también impuesto, es impuesto para preservar la seguridad democrática. Ese impuesto es una contribución especial. Una contribución especial temporal que ya lleva muchísimos años en Colombia son los gravámenes, el gravamen a los movimientos financieros, el GML. Por otra parte, tenemos los impuestos departamentales. Dentro de los impuestos departamentales tenemos estos impuestos que están previstos en normas legalmente expedidas por las asambleas departamentales y siempre serán por iniciativa del gobierno local. Estos impuestos departamentales definen obligaciones tributarias, hechos generadores, bases gravables, tarifas, tal como funcionan los impuestos nacionales. Unos ejemplos de estos impuestos departamentales, por ejemplo, es el de consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco. Estos impuestos, como el de consumo de licores y de cigarrillos o de tabaco, son elevados y son elevados precisamente para desestimular el consumo de lo que podría ser en contra de la salud. Evidentemente, al ser una tarifa alta, pues producen problemas grandes de evasión. Por otra parte, tenemos el impuesto de registro.
el impuesto de registro, que es de orden departamental, que se liquida por diferentes fuentes, varias conocidas, como la Cámara de Comercio, que en la cual cada vez que vamos a registrar un hecho, tal como una creación de una empresa, una reforma estatutaria que tenga características económicas, no tendremos que cancelar el impuesto al registro. Impuesto al registro que es impuesto departamental. Otro impuesto departamental muy conocido, la sobretasa a la gasolina, y por supuesto el impuesto a los vehículos, el impuesto al rodamiento de los vehículos. Pasemos a los impuestos municipales. Dentro de los impuestos municipales que están contemplados en los códigos de renta municipales y sobre los cuales trabajaremos cuando veamos el presupuesto departamental, tenemos impuestos municipales tales como el impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se realiza en el municipio, bien sea de forma ocasional o permanente, con o sin establecimiento. No nos olvidemos que este tipo de impuestos, el impuesto de industria y comercio, es un impuesto territorial, eminentemente territorial. También tenemos el impuesto al predial, el impuesto predial unificado. Este impuesto predial unificado grava la propiedad o la posesión de los inmuebles ubicados en el municipio. Debe ser declarado y pagado por los propietarios o los poseedores de los predios. Sabemos que por predio entendemos locales, parqueaderos, lotes, apartamentos, casa, etcétera, en fin, inmuebles. Este impuesto en Colombia es de causación, se causa el 1 de enero de cada año y va hasta el 31 de diciembre del respectivo año. No nos olvidemos que la base gravable del impuesto predial unificado es precisamente el avalúo catastral que es emitido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el cual es actualizado cada año de acuerdo al índice de precios al consumidor. Otro de los impuestos municipales muy importante por demás es el impuesto sobre vehículos automotores, recae sobre los vehículos matriculados en el municipio y su pago periodo es anual, va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Otro impuesto que también es departamental y que también es municipal, la sobretasa a la gasolina, el cual es una contribución que, como lo decía, puede ser municipal y departamental, generada por el consumo de gasolina motor extra y corriente, nacional o importada. Podemos seguir con el quinto impuesto en materia, hay varios impuestos. Hay impuestos del degüello, de ganado mayor, hay impuestos de avisos y tableros. Pero, ¿qué tal si hablamos del impuesto de la delineación urbana? Este impuesto de la delineación urbana, que tiene tanta incidencia con las curadurías, consiste en que para expedir licencias de construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y terrenos, se cobra este tipo de gravámenes. Dentro de los impuestos municipales, para terminar, está el impuesto a los juegos de azar y a los espectáculos. En estos impuestos, el hecho generador está constituido por la realización de eventos como, por ejemplo, de espectáculos públicos, apuestas y sobre toda clase de juegos permitidos, tales como rifas, concursos y similares, inclusive por los que se relacionen en venta a través de los clubes. Algunas de las tarifas de los impuestos podemos revisar el tema del impuesto de renta y ganancia ocasional, que es un impuesto nacional. Hablamos de una tarifa del 33%, que ya sabemos que va disminuyendo al 32% y llegará al 30%. Se llama impuesto de renta y complementarios porque tiene un complementario, entre otros, como el de ganancia ocasional, y la tarifa de ganancia ocasional es del 10%. El impuesto de ganancia ocasional es un impuesto complementario que grava las actividades que no estén contempladas en las operaciones ordinarias precisamente del impuesto de renta. El impuesto al valor agregado IVA, sabemos que existen unas tarifas diferenciales del 0, 5 y 19, que es la general. Es un impuesto indirecto nacional que recae sobre la prestación de bienes y servicios, prestación de servicios y venta de bienes, mejor,
Tenemos el impuesto al consumo, un impuesto indirecto que grava los vehículos, telecomunicaciones, comidas y bebidas, y tenemos unas tarifas del 4, del 8 y del 16. El impuesto a las transacciones financieras, sabemos que es el 0.4%, el famoso 4 por mil. El impuesto de industria y comercio, que puede variar entre tarifas entre el 2 por mil y el 14 por mil, o el 0.2% y el 1.4% de los ingresos de la compañía, un impuesto que algunos creemos que es absurdo al desconocer los costos y gastos de las operaciones y liquidarlo como base gravable los ingresos totales. El impuesto predial está entre el 0.3% al 3.3%. Este es un impuesto que pues evidentemente es municipal y los consejos municipales tienen cierta potestad. Bueno, pasemos al siguiente tema, la intervención del Estado a través del presupuesto. El Estado interviene a través del presupuesto. Si vemos que el presupuesto es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de todos los gobiernos, departamental, municipal y nacional. Es a través de él que se puede dar cumplimiento a los programas de gobierno, es a través de él que se cumplen los planes de desarrollo y es el que nos sirve para impulsar el plan de desarrollo y propiciar sobre todo la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad. No solamente el desarrollo, no solamente la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad, sino también el desarrollo de los territorios. Es por eso que conocer el presupuesto tiene una relevancia tan importante para todos los que tengamos algo que ver con el sector público. El presupuesto tiene un ciclo. Ese ciclo de presupuesto es la asignación de recursos que pertenecen básicamente a la comunidad y por lo tanto ese manejo del presupuesto público debe ser eficiente y debe ser transparente. A través de la asignación de recursos en el presupuesto público, lo que se busca es alcanzar un nivel óptimo de redistribución del ingreso, es decir, el Estado central recauda dineros con impuestos y lo que hace es distribuirlo. Ese ingreso lo distribuye a través de diferentes mecanismos, como la ley de transferencias, como a través también de las regalías, para que lleguen recursos a todas las regiones del país, a los 1.100, un poco más de 1.100 municipios que hay a nivel nacional. Por otra parte, el presupuesto público siempre estará orientado a la satisfacción de las necesidades de la comunidad, pero los recursos públicos deben ser utilizados siempre de manera eficiente. Es decir, la prestación de servicios a cargo del Estado debe llegar a toda la población, pero en especial a aquella de menores recursos económicos. Cuando vemos un presupuesto que en su resultado final llegará a arrojar saldos de tesorería, presupuestales y fiscales de una manera superavitaria, es decir, con superávit, estaríamos ante un ineficiente presupuesto, ante un ineficiente manejo presupuestal. El presupuesto se basa en Colombia a través del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el decreto 111, que tiene una serie de principios y entre ellos un principio constitucional del presupuesto es la universalidad. ¿Qué nos dice la universalidad? Que toda erogación que se efectúe para atender las necesidades básicas de la comunidad debe estar incluida en el presupuesto. El ciclo presupuestal lo encontramos en el artículo 2.8.2.1 del decreto 1068 del 2015. Este ciclo presupuestal comprende una serie de etapas. La primera etapa, como la pueden ver en la gráfica, es la programación del proyecto del presupuesto. Seguidamente es presentado al Congreso, presentado a la Asamblea Departamental o presentado al Consejo Municipal. ¿Para qué? Para que se haga un estudio y una posterior aprobación. Una vez está estudiado y se aprobó, procede la liquidación del presupuesto. Después de la liquidación, se entrega ya convertida en una ley para que se ejecute. En la ejecución también debe hacerse un estricto seguimiento y una correcta evaluación. Ese es entonces el
proceso del ciclo presupuestal en Colombia, el cual tiene una serie de principios, como les contaba hace un momento, contenidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, como son planificación, anualidad, que nos dice que va por un año fiscal, la universalidad para que esté totalmente todos los gastos, la unidad de caja, coherencia, homeostasis e inembargabilidad. No nos olvidemos que las rentas públicas y las rentas del Estado en su gran mayoría son inembargables. Por último, el último tema que nos atañe en esta reunión es hablar algo acerca de las funciones del Banco de la República. No nos olvidemos que el Banco de la República es un organismo independiente y autónomo. Es un órgano del Estado de naturaleza única, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, que ejerce las funciones de banca central. Según la Constitución Nacional, el principal objetivo de la política monetaria es preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general, entendiendo la política económica general como aquella que propende por estabilizar el producto y el empleo en sus niveles sostenibles de largo plazo. En ejercicio de esta función tan especial, es que el banco adopta medidas de política que considere necesarias para regular la liquidez de la economía y así facilitar el normal funcionamiento del sistema de pagos, velando siempre por la estabilidad del valor de la moneda. El Banco de la República tiene varias funciones. Una de ellas es la de emitir moneda. Otra es tiene funciones de crédito del Banco Central, del Banco de Bancos. Es el banquero de los bancos. Tiene unas funciones evidentemente cambiarias. Es el que regula, es el que visibiliza, es el que preserva que la política cambiaria se maneje de la manera más adecuada. El banquero, es agente fiscal, es fideicomisario del gobierno, administra las reservas internacionales, es promotor del desarrollo científico, cultural y social. Además de eso, tiene algunas funciones adicionales, especiales asignadas al banco, como es el tema de la cultura. Contribuye de una manera muy importante a la generación del conocimiento y a la actividad cultural del país. Para terminar, las funciones especiales asignadas al banco comprenden el de regular la moneda, el de los cambios internacionales y el del crédito, el de la emisión, que ya les comenté, administrar esas reservas internacionales y ser prestamista y banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno. Bueno, es así como hemos llegado al final de esta nota especial para que podamos aprender y estar en permanente contacto con ustedes y hasta una próxima ocasión. Mil gracias por su acostumbrada atención, muy amables.